Esta es la tercera lección en nuestro libro Estilo de vida de adoración, capítulo 1, lección 3. Y vamos a estar discutiendo los distintos tipos de alabanza en el Antiguo Testamento, los tipos de alabanza en el Antiguo Testamento. Existen 8 palabras hebreas muy distintas y su equivalente en el idioma español. Y cada una de estas palabras tiene un significado específico. Es muy valioso reconocer la peculiaridad de cada uno de estos tipos diferentes de alabanza. Por ejemplo, entender estos diferentes términos nos ayuda a aplicar el tipo de alabanza apropiado que puede traer la respuesta de Dios a una necesidad específica en nuestra vida. Entonces, en esta lección estaremos analizando 8 palabras hebreas y que hallamos en la Escritura. Las voy a pronunciar de la mejor manera en que pueda. Están en hebreo. Yada, Touda, Halal, Shabak, Barak, Hilul, Samar, Tehila. Y en segundo lugar, vamos a ver una porción de la Escritura que emplea varias de estas palabras. Las veremos en contexto. Y vamos a descubrir nuevo significado en escrituras que hemos leído una y otra vez. Un nuevo significado porque en la Biblia, en nuestra Biblia, no se mencionan estas 8 palabras, simplemente es alabanza. Así, a secas. Y para nosotros solamente significa una cosa, solo una cosa. Pero en la escritura existen 8 palabras hebreas con distinto significado. Es lo mismo con la palabra amor. Se ve la palabra amor muchas veces en la escritura, pero hay muchos tipos de amor. Por ejemplo, vemos el amor eros, o el amor ágape, o el amor fileo, y cada uno de estos tiene un significado en concreto. Entonces, veremos cada una de estas 8 palabras. La primera de ellas es la palabra hebrea yada. La palabra hebrea yada. La palabra hebrea yada deriva de un verbo cuya raíz etimológica significa extender la mano o sacar la mano. Comunica la idea de extender con poder, como cuando se dispara una flecha o se lanza una jabalina. Conlleva un poder y dirección. Esta particular forma de alabanza se expresa al extender nuestras manos hacia una persona en particular y alabar a Dios por haberles librado y por haberles bendecido. Asimismo, podríamos extender la mano sobre una región en particular y alabar a aquel que gobierna sobre espíritus contrarios, o simplemente levantar las manos en señal de que Dios es todopoderoso. Hay ocasiones en el servicio en que el pastor o el director de alabanza nos dan una indicación. Vamos a entrar en un tiempo de oración. Vamos a reconocer a Dios como nuestro sanador. Y voy a pedirle a aquellos que tengan alguna especie de enfermedad. Puede ser de naturaleza física o quizá están batallando con asuntos emocionales o mentales. Y pediremos a la gente que pase al frente. Pediremos a la gente que pase al frente, que pase al altar. Vengan al altar. Mientras la gente viene, y el pastor o el director de alabanza diría algo así: todos de común acuerdo vamos a orar. Estamos creyendo en que Dios va a sanarlos. Y como señal de este acuerdo que estamos tomando, vamos a levantar nuestras manos, vamos a extender nuestras manos hacia quienes se han acercado y vamos a orar. Entonces la congregación va a levantar las manos y va a extender sus manos y empiezan a orar.
esto es alabanza. Están alabando al Señor por ser el sanador. Y claro que Dios suplirá sus necesidades. Eso es yada, extender las manos. Esa es la primera palabra hebrea para alabanza. La segunda palabra hebrea para alabanza es la palabra touda y se relaciona con yada. La palabra touda proviene de la palabra principal yada. Significa extender la mano en confesión, acción de gracias y ofrenda. Se usa tanto para agradecer a Dios por cosas que no se han recibido y también por cosas ya recibidas. La alabanza touda se dirige hacia Dios con base en la confianza en Él y confiando en lo que su bendita palabra proclama. Si bien todavía no podemos ver la victoria, le damos las gracias a Dios porque esa victoria ya es nuestra por fe. La filosofía del mundo, y la hemos oído muchas veces, es ver es creer, ver es creer. Con Dios es todo lo contrario, porque su palabra dice, creer es ver. Creemos porque esto está en la palabra de Dios, es una de sus promesas. Y luego lo vemos. Dios es nuestro sanador. En el año 2006 me diagnosticaron un cáncer incurable. Desde el 2006 hasta el 2010 me estuve medicando. Yo estaba muy enfermo. Y a principios de 2010 tuve que dejar el ministerio, porque físicamente ya no podía hacerlo. Mucha medicina. Yo estaba muy enfermo, siempre con temperaturas altas. Era un tiempo muy difícil. Y en el 2010, a mediados de año, se me hizo un trasplante celular. Fue un proceso de 7 semanas. Y esto se hizo en la ciudad de Houston, en un hospital de Houston. Y fue ahí donde se me hizo este trasplante. Al final del trasplante de células madre, yo me enfermé gravemente. Fui ingresado al hospital por una semana más, y en el transcurso de esa semana los doctores casi me pierden. En el mejor de los casos, luego de haber pasado por ese cáncer y de haber tenido el trasplante de células madre, los oncólogos decían, bueno, cada cierto tiempo tendremos que hacerte otro trasplante de células madre. Y así estarás bien. Bueno, aquí estoy, parado frente a ustedes enseñándoles en el año 2021. 11 años después, periódicamente voy a que me hagan análisis cada 6 meses, todos los años. Y pues no hay ni rastro de células cancerosas en mi cuerpo. Y gracias a Dios, Él es nuestro sanador. Y antes del trasplante de células madre, y habrá alguno que diga, bueno, te hiciste procedimientos médicos, ¿cómo es que Dios lo hizo? Bien, yo creo en la medicina, pero también yo creo en Dios, y es así como comparto mi testimonio. ¿Qué porcentaje fue de la medicina y qué porcentaje fue de Dios? Yo no sé, pero lo que sí sé es que Dios puso su mano en mi cuerpo. Yo no estaría aquí enseñándoles de no haber sido por el toque sanador de Dios. Dios es nuestro sanador, Él es nuestro ayudador, Él sana nuestro cuerpo y lo mantendrá sano. Y esto lo comparto para decirles que yo no vi la sanidad, ni en el 2006, ni en el 2007, ni el 2008, ni el 2009, y mucho menos en el 2010. En ese año tuve que dejar el ministerio, ya no podía hacerlo. Me era físicamente imposible. Yo pasaba de lunes a sábado simplemente intentando hacer lo físicamente posible para llegar a la iglesia y dirigir la alabanza y de ahí salir del servicio simplemente para regresar a casa y desplomarme. Y ni siquiera eso podía hacer.
Y en el año 2010 tuve que dejar el ministerio, pero Dios sanó mi cuerpo, Él tocó mi cuerpo, y por eso estoy aquí con ustedes el día de hoy, enseñándoles de la bondad de Dios, enseñando de Touda. Yo no vi la sanidad. Cuando yo estaba con todos estos síntomas, con estas fiebres tan altas y todo esto, no pude ver la sanidad, pero en fe yo creía que Dios tocaría mi cuerpo y sanaría mi cuerpo. Esa es alabanza Touda. Y el ejemplo que dimos antes con la palabra yada, en que está la congregación con las manos extendidas sobre aquellos que quieren sanidad física, o mental o emocional, extendemos las manos y oramos y alabamos al Señor, diciendo, Dios, tú eres el sanador y yo creo en ti, lo que sea que haya que sanar, la necesidad que haya aquí. En aquellos que se han acercado, yo creo que tú puedes sanarles y suplir sus necesidades. Extendemos la mano, pero Touda es diferente a Yada, en que existe una dimensión de fe. Podemos ver la sanidad en nuestro corazón. Podemos ver a las personas restauradas. Podría ser un matrimonio. Una pareja que se ha separado. Vienen al altar, extendemos nuestras manos, oramos por ellos. Oramos por sanidad en su matrimonio. Pero en nuestro corazón, a través de la fe, podemos ver un matrimonio restaurado. Y esa es alabanza Touda. Entonces, Yada, extendemos nuestras manos. Touda, extender la mano, pero con una dimensión de fe en las promesas de Dios. La tercera palabra hebrea, con su equivalente en el idioma español, es la palabra halal. La palabra halal significa estar claro, brillar o ser espléndido. Usamos este tipo de alabanza cuando nos regodeamos, festejamos o celebramos al glorificar a Dios. La raíz de halal denota la idea de resplandor y de brillantez, de dar luz. Y de este término se deriva la palabra aleluya. Aleluya es lo mismo en inglés o en español. Aleluya. Cuando decimos aleluya, ¿qué queremos decir? Queremos decir Dios es grande. Dios es grande. Salmo 9, verso 1. Vamos a ver versículos que incluyen todas estas palabras. Yada. Salmo 9:1. Quiero alabarte. Yada, la palabra es yada. Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Y entonces quiero dar gracias, quiero dar yada, te voy a alabar. En el Salmo 50, versículo 3, quien me ofrece su gratitud. Esta es la palabra touda. Quien me ofrece, ahí está la palabra hebrea touda, extendiendo la mano con una dimensión de fe. Me honra. Al que encomiende su conducta, le mostraré mi salvación. Este es el Salmo 50, verso 23. Halal, que es irradiar, regodearse o celebrar. Salmo 117, versículo 2. Grande es su amor por nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Y esta palabra es halal, la palabra halal. Otro pasaje, en 1 de Crónicas 16:4. David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministraran, dieran gracias y alabaran. Alabaran, ahí la palabra es halal. Halal al Señor, Dios de Israel. Aleluya, aleluya. Cuando dices aleluya, recuerda que la palabra raíz para esta expresión de alabanza es la palabra hebrea halal. La cuarta palabra hebrea
es Shabak. Shabak. Shabak significa el gritar o dirigirse a alguien con tono fuerte. Denota un espíritu triunfante, de triunfo. Salmo 117, verso 1. Dice lo siguiente. Antes, este versículo en particular tiene dos de las palabras hebreas para alabanza, que ya estudiamos. El Salmo 117, versículo 1 comienza diciendo lo siguiente. Alaben al Señor. La palabra ahí es halal. Alaben al Señor. Celébrenle, regodéense de quién es el Señor en nuestra vida. Alaben al Señor, naciones todas. Y luego dice, pueblos todos, cántenle. Y esta palabra usada aquí, cántenle, proviene de la palabra hebrea shabak. Y aplicando las dos palabras hebreas que hemos estudiado, estamos celebrando al Señor, pero luego estamos cantándole al Señor mediante una alabanza shabak, con un tono fuerte. Hay momentos en que simplemente estamos gritando, ¡Aleluya, Jesús! Gracias, Señor, por quien eres. Gracias, Jesús, por quien eres en mi vida. Gracias, Señor, por haberme librado. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Señor, por sanar mi cuerpo. Y estamos alabando al Señor con un tono fuerte. Estamos gritando. Ese es un tipo de alabanza Shabak. Barak. Barak es la quinta palabra hebrea para alabanza que vamos a estudiar. Y significa doblar la rodilla o arrodillarse. Esta palabra denota el orar a Dios o pedir por intervención divina. También significa bendecir a Dios como un acto de adoración. Entonces, vemos que los israelitas tenían una palabra específica para arrodillarse y suplicar, hacer oración delante del Señor. Arrodillarse es un acto de reverencia ante el Señor. Entonces, arrodillarse y alabar al Señor, esto es Barak. Barak. La siguiente palabra hebrea es la palabra Hilul, Hilul, y proviene etimológicamente de la palabra halal, y significa una celebración por la cosecha, dar gracias por la cosecha. Entonces los israelitas tenían una palabra específica para cuando había una cosecha, no importa de qué se tratara la cosecha. Si había una cosecha, entonces alababan al Señor. Gracias, Señor, por esta abundante cosecha. Y ese tipo de alabanza es una palabra hebrea que ellos empleaban, y es la palabra Hilul. Y la siguiente palabra me encanta, y todas me encantan, pero estas dos últimas tienen un lugar especial en mi corazón. Samar. Samar es la única palabra de alabanza con un significado estrictamente musical. Este es el único tipo de alabanza que es empleada en la Escritura que no involucra el que una persona esté o hablando o cantando. Este es un tipo de alabanza en que estamos tocando instrumentos para el Señor, sea un piano o una guitarra. Entonces, si me acerco al teclado y comienzo a alabar al Señor, puedo alabar al Señor y no estar cantando nada, no cantar una canción. Puedo ponerme detrás del teclado sin cantar nada.
No dije nada. Solo toqué el piano. Pero, ¿qué estoy haciendo? Alabo al Señor. Y en la Biblia hay una palabra específica para este tipo de alabanza. Y esa es la palabra samar. El Salmo 57, versículo 7. Firme está, oh Dios, mi corazón. Firme está mi corazón. Voy a cantarte salmos, haré música para ti. Justamente aquí se emplea la palabra samar. La última palabra hebrea, con su equivalente en el idioma español, es la palabra tehila. Tehila. Tehila es alabanza que exalta a Dios mediante melodías desconocidas, creativas y espontáneas. Es una alabanza que surge desde el interior y se expresa mediante cánticos provocados por el Espíritu, inspirando nuestro propio espíritu. Dios habita este tipo de alabanza. Cuando alabamos al Señor con tehila, edificamos un hogar para Él, un lugar donde la gloria de Dios pueda habitar. Salmo 22, versículo 3. Y luego el verso 22. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. La palabra alabanza aquí es tehila. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Habacuc, capítulo 3, versículo 3. De Temán viene Dios, del monte de Parán viene el Santo. Su gloria cubre el cielo, y su alabanza, la palabra alabanza aquí es tehila, llena la tierra. Tehila, cantar un cántico no ensayado y espontáneo. En muchas ocasiones me acerco al teclado y comienzo a tocar y empiezo a cantar una vez más. Y no es una canción que ya se haya creado o que se haya ensayado antes. Hallelujah. Praise you, Lord. Te adoramos, Señor. Te suplicamos, Señor, que sea con nosotros. Te doy gracias, Señor, porque eres digno. Te doy gracias, Señor, por su misericordia. Te doy gracias, Señor, por su amor. No es una canción que ya haya estado escrita. Es un cántico nuevo y espontáneo para Dios. Y ese cántico espontáneo para Dios es la palabra hebrea para alabanza, tehila. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículos 21 y 22. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad, con el siguiente cántico. Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a cantar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. Entonces, la primera mención de la palabra alabanza se encuentra en el versículo 22, cuando vemos a Josafat exhorta a las personas a que reconozcan el esplendor y la gloria de Dios, y usa la palabra halal para este tipo de alabanza. La segunda instancia también está en este versículo, cuando Josafat está exhortando al pueblo de Dios. ¿A qué? A exaltar el nombre del Señor. Y esta palabra en particular es la palabra yada.
Primero vemos halal, están celebrando al Señor. Y en segundo lugar, comienzan a alabar en yada al Señor, o comienzan a alabar con las manos extendidas. Están yendo a la batalla, y esta es una señal de victoria. Las manos extendidas son señal de poder. ¿Por qué? Porque su amor perdura para siempre. Pero el Señor trae una victoria milagrosa para el pueblo. Mientras los israelitas alababan Tehila al Señor. Es interesante notar que esta victoria vino como consecuencia de la alabanza espontánea dirigida a Dios. Vemos a los ejércitos listos para luchar. Halal están celebrando al Señor. Yada extienden sus manos y luego se mueven a una alabanza que es espontánea. Y es esta alabanza espontánea la que trae la victoria al pueblo. ¿Por qué es importante esto en nuestra vida? Es importante porque alabamos a Dios en una gran variedad de maneras. Y es importante que comprendamos que hay diferentes tipos de alabanza y que todos estos son escriturales. 8 palabras hebreas para alabanza, con su equivalente en español. Yada, extender las manos. Touda, extender las manos con una dimensión de fe. Halal, celebrar. Shabak, gritar. Barak, alabando de rodillas. Hiliul, estar alegres por una cosecha. Samar, hacer música para el Señor. Y Tehila, invocar la presencia de Dios con un cántico nuevo.